Muy buenos días, muy buenas tardes para aquellas personas que están participando desde Europa, pero muy buenos días para todas y todos que están participando desde Colombia o otro lugar en América Latina. Mi nombre es Peter Birle, yo soy director científico del Instituto Iberoamericano de Berlín y es un gran placer darles la más cordial bienvenida a este evento que estamos organizando en cooperación con la Universidad Externado de Colombia sobre el marco global de biodiversidad post-2020, pueblos indígenas como socios plenos, punto de interrogación. Y contamos con la participación de la doctora Marta Gómez Lee, que después voy a presentar, y también de Gabriel Muyuy Acan Mejoy. Pero antes de todo, quisiera pasar la palabra a Carolina Izaza Espinosa de la Universidad Externado de Colombia para unas palabras de saludo. Por favor. Muchas gracias. Gracias al Instituto Iberoamericano por apoyarnos en este evento. Este es un evento que hace parte de nuestra serie de seminarios del Grupo de Investigación Ópera en la Universidad Externado. Son seminarios que hacemos una vez al mes en los que los investigadores presentan sus avances de investigación y pues tenemos a veces invitados como hoy, y la idea es que pues haya una retroalimentación a lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando. Entonces, pues, como ya saben, hoy vamos a hablar sobre el tema de la biodiversidad y la relación con los pueblos indígenas como socios para protegerla. Creo que es un tema fundamental en este momento, eh, que tenemos que estar no solamente investigando sobre esto, sino también activamente tratando de hacer cambios para que podamos proteger todas las especies de seres vivos en nuestro planeta. Y creo que por eso este es un seminario súper oportuno en este momento. Entonces, pues quiero agradecerle a Marta Isabel Gómez por organizarlo y pues darles a todos la bienvenida. La idea es que pues al final contemos con sus preguntas y con su retroalimentación, y seguramente va a estar muy interesante la discusión. Gracias, bienvenidos. Bueno, entonces quisiera brevemente presentar a nuestra panelista de hoy, Marta Isabel Gómez Lee. Marta tiene un PhD en estudios políticos con estancia de investigación doctoral en la Universidad Libre de Berlín, la Freie Universität, como se dice aquí, eh, como abogada de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Ambiental de la Universidad de Rosario. Además, estudios en recursos genéticos y derechos de propiedad intelectual en Suecia, Swallows, y Derecho Público comparado en el Instituto de Estudios Europeos de Torino, Italia, ¿no? Los cargos que ha desempeñado son como consultora en la firma de abogados Von Villa de la Pava Bertoletti y en Gómez Expertos. Además, consultora senior en un proyecto Capstone para la Organización Nacional de Indígenas de Colombia. Ha sido representante por Colombia en el Consejo Internacional de Derecho Ambiental en Bonn, Alemania, y representante académica del Comité Técnico, Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos de la Cancillería colombiana. Su cargo actual es de profesora ordinaria e investigadora del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, el CIPE, de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Es profesora del Departamento de Derecho Económico y del Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia. Y además la estamos esperando aquí en Berlín como becaria del Instituto Iberoamericano. Ya la estábamos esperando el año pasado porque se ganó una beca para el año pasado, pero ustedes saben que, bueno, a causa de la pandemia no fue posible viajar a Berlín el año pasado. Este año parece que sí va a ser posible, así que la estamos esperando aquí para el mes de agosto. Ojalá que todo salga bien.
No es la primera vez que estamos organizando un evento conjunto. El año pasado también tuvimos ya el placer de escuchar una conferencia de Marta. Entonces, Marta, sin más, quisiera darle la palabra para que presente su ponencia Marco Global de Biodiversidad Post-2020, Pueblos Indígenas como Socios Plenos, ¿no? Y Marta ya está compartiendo su presentación en la pantalla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Ville. Muchas gracias, Carolina. Bueno, este evento también lo estamos haciendo en mi calidad de investigadora del grupo de políticas públicas comparadas de ALACIP. Muchísimas gracias a todos por estar acá, muy bienvenidos. Y bueno, pues resulta que el contexto en el que estamos en este momento en Colombia, cuando yo voy a hacerles esta presentación sobre el marco global de biodiversidad post-2020, y si los pueblos indígenas y las comunidades locales, quiero aclarar, acá están pueblos indígenas y comunidades locales, son socios plenos o no de este marco. Bueno, estamos en este momento en Colombia, desafortunadamente, pasando por un paro nacional que ha puesto en evidencia la avalancha de presiones externas a las que se resisten los pueblos indígenas y las comunidades locales en Colombia. En los últimos años han muerto varios sabedores tradicionales y líderes y lideresas indígenas en total impunidad. El gobierno colombiano se ha negado a dialogar con la Minga Nacional, que es la Minga Nacional por la Vida, la Paz, el Buen Vivir y la Unidad del Pueblo Colombiano. Esto lo tomé de la página web de la Organización Nacional Indígena de Colombia. No se ha expresado tajantemente el gobierno en contra de los civiles armados que atacaron a Minga en Cali, ni ha ordenado una investigación y captura de quienes realizaron tales eventos de manera contundente. En este triste contexto, hoy les presento una investigación que estoy haciendo como investigadora del CIPE y, sin embargo, quisiera aprovechar la oportunidad precisamente para hacer un llamado al gobierno colombiano y a nosotros, los ciudadanos colombianos, para priorizar el diálogo en vez de una respuesta militar que se garantice la vida, los derechos humanos de todos los ciudadanos, en particular también la integridad cultural y la vida de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, y se pueda ejercer el derecho a la protesta. Entonces, un saludo muy especial de condolencias a las personas a las víctimas, perdón, que han sido afectadas, a los familiares de las víctimas que han sido afectadas con este paro en Colombia. Bueno, entonces, hoy nos reúne un evento que es la COP15, que es el gran evento de las Naciones Unidas en materia de biodiversidad. Sin embargo, más sabemos de los Juegos Olímpicos de Tokio que de este evento que estaba programado para el año pasado, 2020, pero no se pudo realizar y se va a llevar a cabo en octubre de este año, del 11 al 24. Este evento es muy importante porque es en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica que se van a adoptar un nuevo marco de protección de la biodiversidad global. Entonces, esto va a tener lugar en Kunming, China, y vale la pena preguntarnos qué papel juegan los pueblos indígenas en este contexto. En este contexto tenemos primero que todo que el marco global de la biodiversidad se da en el contexto del Convenio sobre la Diversidad Biológica que entró en vigor en 1993. Este convenio ha tenido un plan estratégico 2002-2010 y otro plan estratégico que fueron las 20 metas Aichi de 2011 al 2020, que fueron un total fracaso. Y se hizo necesario, o sea, en la conferencia de las partes número 14 del Convenio sobre Diversidad Biológica en 2018, se hizo evidente la necesidad por varios estudios científicos de que había la necesidad de adoptar un nuevo marco global
para proteger la biodiversidad ante el fracaso inminente de las 20 metas de Aichi. Esto se da en un contexto que también tiene que ver, digamos, también cuando estamos hablando de este marco global de la biodiversidad, pues tenemos lo que fueron los objetivos de desarrollo del milenio y también se da en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible orientado hacia el 2030. Sin embargo, tenemos un problema y es que el Convenio sobre Diversidad Biológica, al igual que otras instituciones internacionales, presenta defectos en dos aspectos. Primero, lo que hace no es suficiente para el problema global de la biodiversidad, no es suficiente lo que hace el Convenio sobre Diversidad Biológica. Sin embargo, para lo que hace no tiene la suficiente legitimidad. Entonces, digamos, ¿cómo ganar esa legitimidad? ¿Cómo estar seguros de que lo que se está haciendo, lo que se decide en este convenio, no necesariamente porque haya unas normas del convenio sobre la diversidad biológica, eso quiere decir que esto es justo y pacífico, sino que puede haber conflictos y puede haber jerarquías y dominios que se presentan dentro de este convenio sobre la diversidad biológica? Esto nos lo dice CIRN, que en 2018 él plantea entonces una teoría de la gobernanza global. Dice, vamos a pensar en términos de teoría de gobernanza global y vamos a ver las instituciones internacionales entendidas como el ejercicio de dos autoridades. Una autoridad es la autoridad epistémica, que es la que da el conocimiento, la que interpreta, y la autoridad política, que sería la que toma las decisiones. Estas autoridades hacen el ejercicio de su autoridad a nivel de las diferentes, digamos, a través de las fronteras nacionales, y se adoptan normas y reglas que son consentidas más allá del Estado-Nación, como es el caso del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y en esos casos están justificadas tanto la autoridad como las normas, porque se hace referencia a bienes comunes o problemas transnacionales, es decir, se hace referencia al bien común de la biodiversidad que nos interesa a todos y a problemas transnacionales como son la pérdida de la biodiversidad. Esto lo dice CIRN en 2018. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo voy a hacer una presentación de 3 puntos. Primero voy a hablar del fracaso de las instituciones internacionales. Segundo, de la metodología de la investigación. Y tercero, algunos hallazgos preliminares que nos muestran un nuevo paradigma en la conservación y los pronunciamientos de la sociedad civil frente al marco mundial de biodiversidad. Entonces, para empezar, las autoridades epistémicas básicamente son aquellas que tienen el conocimiento sobre la pérdida de biodiversidad. Por ejemplo, estas dos organizaciones de la sociedad civil advirtieron en 2018 que más del 77% de los ecosistemas terrestres y el 87% de los océanos del mundo han sido transformados por las actividades humanas. Otra autoridad que también tiene conocimiento sobre la pérdida de biodiversidad es la Organización de la Sociedad Civil, la WWF, que por ejemplo en 2020, el año pasado, advirtió que las poblaciones de mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles de la Tierra se han reducido en un 68% desde 1970. Para que tenemos estas comunidades epistémicas, estos grupos de expertos que estudian la pérdida de la biodiversidad, también hay una autoridad epistémica que se reconoce a nivel oficial en las Naciones Unidas, y es el IPES, que es la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas. Esta plataforma hace evaluaciones que son tenidas en cuenta por los políticos al momento de tomar las decisiones. Entonces, tenemos que los ecosistemas, ¿qué ha dicho el IPES? El IPES dice, hay un deterioro de la naturaleza. Por ejemplo, el 47% de los ecosistemas naturales se han deteriorado en un 47%.
En cuanto al riesgo de extinción de las especies, aproximadamente el 25% de las especies está en riesgo de extinción. Esto quiere decir más o menos 1 millón de especies está en riesgo de extinción. 23% se ha disminuido la integridad biótica, es decir, la abundancia de especies presentes de forma natural. También la biomasa de mamíferos silvestres a nivel mundial se ha reducido en un 82% y un 72% de los indicadores elaborados por pueblos indígenas y comunidades locales muestran deterioro de elementos de la naturaleza que son importantes para ellos. Entonces, tenemos que el IPES también ha dicho, yo tengo una pregunta, perdón, ¿ustedes están viendo la foto mía en la pantalla? Estamos viendo la presentación y la foto de ustedes, ¿sí? ¿Cómo hago para quitar la foto mía y la foto suya? No es posible. ¿No es posible? Eso es- Bueno, muy bien. Bueno, entonces voy a seguir. Bueno, yo quiero destacar lo que ha dicho el IPES. El IPES respecto a los pueblos indígenas ha dicho que durante generaciones, a menudo los pueblos indígenas y las comunidades locales han manejado sus paisajes terrestres y marinos de manera ajustada a las condiciones locales. Los métodos de gestión de ellos suelen seguir siendo compatibles con la conservación de la diversidad biológica o la apoyan activamente, acompañando los procesos naturales con activos antropógenos, que son los sistemas de conocimientos indígenas y locales, la educación no formal de los indígenas. Esto, digamos, son beneficios producidos conjuntamente por la naturaleza y las sociedades. Entonces, los pueblos indígenas, dice también el IPES, y esto es muy importante, reconoce que las instituciones de conservación comunitarias y los regímenes de gobernanza local a menudo han sido más eficaces en la prevención de la pérdida de hábitats que en ocasiones incluso más eficaces que las zonas protegidas oficialmente establecidas. Esto es muy importante y hay estudios en los que se ha destacado ampliamente las aportaciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Entonces, digamos que en este sentido nosotros podríamos decir que el IPES, que es la autoridad epistémica, la que se encarga de hacer las interpretaciones y de aportar el conocimiento y las evaluaciones, ha reconocido que los pueblos indígenas tienen una autoridad también epistémica porque ellos saben cómo proteger la biodiversidad y en ocasiones lo han hecho de forma más eficiente que las mismas zonas protegidas. Resulta que con base en este informe del IPES y los informes que han rendido las diferentes organizaciones de la sociedad civil, se hizo una perspectiva mundial sobre la diversidad biológica, que fue el informe número 5 de las Naciones Unidas, donde se vio el fracaso de las 20 metas de Aichi del Plan Estratégico 2011-2020, donde se demostró que solo 6 de las 20 metas se alcanzaron parcialmente, pero ninguna se cumplió en su totalidad. Entonces, este reporte incluye la base científica necesaria para un nuevo marco mundial de la biodiversidad post-2020. Es así como les decía que en la COP14, en la conferencia de las partes número 14 del Convenio sobre Diversidad Biológica, se optó por adoptar un nuevo marco global de biodiversidad en la COP15 y se nombraron, digamos, las autoridades que iban a encargarse de esto, un grupo de trabajo de composición abierto para apoyar la preparación del marco global de biodiversidad, copresidentes Canadá y Uganda y también los otros cuerpos del Convenio sobre Diversidad Biológica. Digamos que en este marco, pues hay unos principios que tienen que ser participativo, inclusivo, tienen que tener en cuenta la perspectiva de género, ser transformativo, eficiente, transparente. Se organizaron los trabajos por medio del grupo de trabajo interseccional liderado por los 2 presidentes de Uganda y de Canadá. Se han hecho consultas, solicitudes de insumos, talleres temáticos,
consultas regionales, reuniones oficiales, y finalmente pues se cuenta con un borrador cero que tiene los insumos de las partes y de los interesados. Este borrador cero, estamos hablando de la actualización del borrador cero del 17 de agosto del 2020, digamos que tiene muy en cuenta lo que tiene que ver con la Agenda 2030 para lograr una visión de vivir en armonía con la naturaleza en el año 2050. Se van a tener en cuenta cuáles herramientas y qué soluciones hay, cómo se puede reducir la pérdida de la biodiversidad y que sea un acuerdo que beneficie a las personas. Se tienen en cuenta también los acuerdos multilaterales ambientales, los AMUMA, específicamente los convenios de Río, y digamos que es todo un cuerpo de instituciones internacionales que podríamos decir conforman esta gobernanza global de la biodiversidad. Para lograr la participación de los pueblos indígenas en este marco, están los diálogos temáticos globales para pueblos indígenas y comunidades locales, y digamos, se trata de un espacio para que los pueblos indígenas y comunidades locales discutan este marco, incluyendo los aportes específicos sobre asuntos relevantes, y esto lo hacen ante el órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico. Para eso hay una agenda de acción de Sharm el Sheikh para Kunming, para la naturaleza y las personas, que también permite que participen activamente. Hay 194 compromisos, y lo que ha quedado claro hasta ahora es que hay un tema polémico, que es al que yo me quiero referir. O sea, hay muchos temas polémicos, pero yo me voy a referir en mi investigación a un tema polémico específico, y es que en el borrador cero, el objetivo de aumentar las áreas protegidas y otras medidas de conservación basadas en áreas que podrían conducir a violaciones de los derechos humanos de millones de pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de la tierra sin las debidas salvaguardas. Entonces, ese es el tema polémico, es que este marco puede dar lugar a que se aumenten las áreas protegidas y no se están tomando las medidas para proteger a los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Entonces, los pueblos indígenas y comunidades locales piden que sean plenamente reconocidos, que haya un enfoque transversal y que sean considerados sus derechos. Por ejemplo, la Red del Tercer Mundo dice: hay que colocar a los pueblos indígenas, a las comunidades locales, las mujeres, la agricultura indígena y los pequeños agricultores al frente y al centro de los esfuerzos futuros para conservar la biodiversidad. Pero por el contrario, el borrador marco global para la biodiversidad ni siquiera ofrece un nivel mínimo de protección de sus derechos. Entonces vamos a ver cuál es la metodología de investigación. O sea, lo que yo voy a investigar, como les decía, es con base en el marco de la gobernanza global de Stern, y él habla de que hay una autoridad política, como ya les decía, hay una autoridad epistémica. Las dos son autoridades reflexivas que están en constante escrutinio, digámoslo así, de acuerdo a sus conocimientos y a la forma como estructuren ese conocimiento. Y digamos que esa legitimidad la tienen porque ellos están luchando por un bien común, y fuera de eso lo están haciendo desde una perspectiva, digamos, ¿cómo les puedo decir? Imparcial, ¿sí? Que no se deje llevar por intereses, sino que realmente sea con base en el conocimiento científico. Y entonces en esa agenda hay una construcción de conocimiento que lo lleva a cabo la autoridad política. Entonces la pregunta es: ¿cómo ha sido esa construcción del conocimiento de la autoridad política? Y si ha reconocido la producción de información válida de la autoridad epistémica. En este caso, yo voy a mirar si ha habido, no solo cuál ha sido la autoridad epistémica de los pueblos indígenas, sino también si ha habido comunidades epistémicas que según las ha definido Haas, son como redes de expertos con reconocida experiencia y competencia en un campo particular. Como les decía, por ejemplo, la WWF, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,
y ellos cuentan con suficiente legitimidad y, como dicen Carnes y Minks, son actores fundamentales de la gobernanza global porque conjugan su conocimiento y su experticia y sirven para explorar los temas y darles un enfoque de estudio y tratamiento adecuado. Entonces, la pregunta de investigación de la hipótesis es: ¿qué influencia ha tenido en la construcción del conocimiento del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 la producción de información relacionada con la conservación basada en derechos comunitarios que ha hecho la sociedad civil en América Latina y el Caribe? Entonces, la hipótesis es que los pueblos indígenas y las comunidades locales en América Latina han actuado como socios plenos en virtud de una comunidad epistémica que defiende la conservación basada en derechos comunitarios. Esta conservación basada en derechos comunitarios también es llamada el nuevo paradigma de la conservación. Entonces, la pregunta de fondo, lo que realmente estamos viendo es cuál es la autoridad epistémica que tienen los pueblos indígenas en la gobernanza global de la biodiversidad. ¿Qué hallazgos he encontrado? O sea, esta es una investigación que está empezando y los hallazgos que he encontrado, bueno, por un primer lado, primer punto que quisiera aclarar es respecto a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Tenemos el convenio 169 de la OIT, que es el único instrumento que define a los pueblos indígenas y que tiene carácter jurídico de tratado internacional, pero también en 2007 se adoptó por medio de la Asamblea General de la ONU la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que también tiene muy claramente establecidos estos derechos. Pero entonces, si vamos a hacer un seguimiento de quienes han trabajado, quienes están realmente trabajando o promoviendo ideas o conocimientos sobre las preocupaciones que tienen las comunidades indígenas por el traslape, por ejemplo, de parques naturales en sus territorios, resulta que tenemos que la Forest People Program, por ejemplo, ellos están trabajando en beneficiar a las comunidades indígenas y locales que tienen que enfrentarse a la política de áreas protegidas en sus tierras sin su consentimiento o sin estar de hecho involucrados en su gestión o en el proceso de toma de decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en Amacayacu, en la Amazonía colombiana, digamos, los indígenas ticuna que tienen sus territorios, parques nacionales, creó un parque y entonces ya las comunidades indígenas no pueden no pueden pasar a los parques y no pueden, digamos, esto les afecta a sus derechos. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay áreas protegidas que se ha investigado a nivel mundial que han afectado esos derechos de las comunidades indígenas que realmente, digamos, muchas veces estas áreas protegidas son territorios de los pueblos indígenas o donde están los sitios sagrados o se puede en este caso, digamos, afectar los derechos humanos de las comunidades indígenas. Entonces, por eso se ha propuesto la conservación basada en los derechos. Es decir, que este enfoque basado en derechos para la conservación dice: la realización de los derechos humanos favorece a una conservación más exitosa. En la medida en que los pueblos indígenas se les garantice la realización de sus derechos humanos, pues va a poder haber una conservación más exitosa. Mientras que la falta de acatamiento de esos derechos humanos puede socavar los resultados de conservación. Entonces se ha demostrado que hay impactos negativos que pueden derivarse de políticas de conservación sobre los derechos humanos, por ejemplo, el desplazamiento de comunidades. Entonces se dice, hay que armonizar las actividades de conservación de la naturaleza con el respeto a los derechos humanos. Esto, por ejemplo, lo han dicho estos autores, Springer y Greiber, que voy a tener que hacer un estudio sobre qué autores han tratado estos temas. Y, por ejemplo, se destaca que el exrelator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y el Medio Ambiente, el profesor John Knox, él ha sido precursor de este enfoque y él dice que la diversidad biológica es necesaria para el disfrute de una amplia gama de derechos humanos.
su degradación y pérdida socavan la capacidad de las personas para disfrutar de estos derechos. La Unión Mundial para la Naturaleza ha sido pionera y líder en la promoción de estos enfoques basados en derechos. Y incluso esta organización de la sociedad civil habla de la conservación con justicia. Es decir, todos los agentes gubernamentales y no gubernamentales o los que estén involucrados en políticas, proyectos, programas y actividades que tienen un impacto potencial en la conservación de la naturaleza, deberían asegurarle a todas las personas potencialmente afectadas sus derechos civiles y procesales que les garanticen las leyes nacionales e internacionales. Entonces, en este marco mundial de biodiversidad, deberían asegurársele a los pueblos indígenas y comunidades locales que puedan ser afectadas sus derechos civiles y procesales, lo que están garantizados por las leyes nacionales e internacionales. En este sentido se ha avanzado, es decir, estas ideas de estos autores han avanzado y han tenido un eco a nivel internacional, porque ya hay procesos internacionales que implican que las iniciativas de conservación deben respetar los derechos de los pueblos indígenas. Es así como, por ejemplo, en el 2003 se adoptó el Acuerdo de Durban y el Plan de Acción de Durban en el Congreso Mundial de Parques. También las resoluciones y recomendaciones de los Congresos Mundiales de Conservación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el programa de trabajo en las áreas protegidas del Convenio de Diversidad Biológica y otras decisiones del Convenio sobre Diversidad Biológica. Entonces, tenemos que ya tengo identificado que efectivamente hay un nuevo paradigma en la conservación que ha sido promulgado, pues digamos que ha sido defendido por algunas ideas, conocimientos de algunos autores que han tenido efectivamente un eco ya a nivel internacional. Y vamos entonces a entrar a mirar qué ha pasado a nivel del marco mundial de gobernanza global que se va a decidir en China a finales, en octubre de este año. Entonces, más de 100 organizaciones de la sociedad civil dijeron qué hay que hacer y qué no hay que hacer para que el marco mundial de la diversidad biológica sea exitoso. Entonces, dentro de lo que ellos han dicho, dicen, tiene que haber una base sólida de lo que tiene que ver, que esté fundado en principios, que esté fundamentado en principios, y hablan del respeto por los derechos humanos y los derechos indígenas. Entonces, ellos dicen, se debe incluir un enfoque basado en derechos, se debe garantizar, proteger y ampliar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, garantizando las condiciones que permitan proteger sus territorios, sus ecosistemas, biodiversidad y garantizar la distribución justa y equitativa de los beneficios. Se deben adoptar planes de conservación adecuados y áreas que brindan biodiversidad, es decir, se tiene que gestionar adecuadamente la conservación basada en áreas e incluso, esto es muy importante, a través del reconocimiento y apoyo a los territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales, que son los verdaderos territorios de vida. Entonces, esos son los que se deben reconocer. También la red del tercer mundo ha dicho que hay una evidencia creciente que muestra que los territorios indígenas y las tierras y bosques administrados por la comunidad son más efectivos para la conservación de la biodiversidad que las mismas áreas protegidas. La red del tercer mundo también ha dicho, esta declaración de la red del tercer mundo ha sido firmada por 139 organizaciones, redes, grupos de todo el mundo. Y también dicen las áreas protegidas a menudo han sido mal diseñadas y mal gobernadas, basadas en las prioridades de financiamiento oportunista y aprovechadas por su valor en relaciones públicas y con una gobernanza de arriba hacia abajo que ha dañado a las comunidades locales y violado los derechos humanos en lugar de promover la equidad. Entonces, hay varias organizaciones de la sociedad civil que están luchando en este momento porque se haga un reconocimiento
en el marco mundial de la diversidad biológica del enfoque basado en derechos también. Tenemos, o sea, por ejemplo, esta organización de la sociedad civil dice que el fracaso de las metas de Aichi también lo que demostró es que no hay un respeto a los derechos de los pueblos indígenas y por eso tampoco se ha podido cumplir con las metas de biodiversidad. También tenemos la WWF, tiene su plan CUMIC para la naturaleza y las personas, y también dice que se debe considerar fundamentalmente que se desarrolle este marco bajo un enfoque basado en derechos. Entonces, hasta aquí vemos cómo hay varias organizaciones de la sociedad civil que están luchando por esta empresa política del reconocimiento del enfoque basado en derechos y de que hay probablemente no siempre las áreas protegidas por el Estado de manera central son las más indicadas, sino que por el contrario hay que proteger las tierras de los pueblos indígenas, que son los verdaderos territorios de vida. Sin embargo, hay un asunto que ya para terminar es muy importante, y es que en esta declaración de la Red del Tercer Mundo, que me llamó mucho la atención, porque es algo muy, digamos, que yo venía pensando, pero no sabía por dónde era, pero ya hay un pronunciamiento. Y es que, fíjense ustedes que ellos están diciendo que el planeta solo se puede preservar a través de un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma tiene que ser que la sociedad no esté centrada en el ser humano, ni en el valor que le damos los seres humanos a la naturaleza, sino que esté centrada en un ecosistema global, en la Tierra, ¿sí? Y entonces ellos dicen que la ONU debe asumir ese liderazgo y debe ser el campeón del no antropocentrismo y del biocentrismo. Entonces, esto me parece muy importante que ya haya una declaración de los pueblos en este sentido, porque realmente lo que tenemos que tener es ese cambio de paradigma, en eso coincido plenamente, y ya apuntarle a una forma de ver el mundo desde una perspectiva biocéntrica, donde la naturaleza tiene su propio valor intrínseco y per se, donde están los derechos de la madre tierra, y de esto los que saben son precisamente los pueblos indígenas y comunidades locales. Entonces, es ahí donde ellos tienen esa autoridad epistémica para, digamos, si tenemos el problema de la pérdida de la biodiversidad, ellos tienen la autoridad epistémica para decirnos cómo no se pierde esa biodiversidad si tenemos una forma de relacionarnos con la naturaleza que sea armónica, que respete una forma biocéntrica, que respete los derechos de la naturaleza y además de eso, que esté basada en sus prácticas y conocimientos ancestrales que, como los ha llamado el IPES, son activos antropógenos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pero ahora sí, por favor, Gabriel Muyuy Jacana Mejoy nos va a presentar su comentario. Gabriel es secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC. Él ha tenido una destacada actuación en el campo de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas desde inicio de la década de los años 90. Fue vicepresidente de la Organización Indígena de Colombia, UNIC, entre 1990 y 1991, y fue parte del equipo de trabajo del asambleísta constituyente Francisco Rojas Virre. Además, senador de la República Colombiana por 2 periodos legislativos de 1991 a 1998. Gabriel, es un gran placer y honor tenerlo usted hoy con nosotros en este evento y por favor, quiero invitarle a presentar su comentario. Bueno, primero que todo quisiera expresar mi respetuoso y fraternal saludo a usted, doctor Peter, y a la doctora Marta Isabel Gómez Lee, por invitarme a esta reunión, a este evento, que lo considero de la mayor importancia
lo que está haciendo el Instituto Iberoamericano de Berlín y la Universidad Externada de Colombia, mi universidad, que también soy egresado de una maestría que hice con la universidad. Yo soy indígena del pueblo Inga de Colombia y quiero compartirles que he estado desde antes de la Cumbre de la Tierra en el año 92 en Río de Janeiro participando en estos temas, como durante la misma cumbre en Río de Janeiro y después. Fui ponente de la ley que estableció el Sistema Nacional Ambiental en Colombia, siendo senador de la República, de la hoy la ley 99 del 93, y en esas circunstancias tuve la ocasión de participar activamente tanto en la cumbre y luego después de la cumbre de Río de Janeiro, de la cumbre de la Tierra, en alguna de los COPs de este convenio de cambio climático y el convenio de diversidad biológica, que fueron dos instrumentos jurídicos que la cumbre adoptó y bueno, después se ha venido implementando. Quisiera también reconocer la importancia de la academia en estos procesos, la importancia de los aportes de la academia. Quiero decirles que la academia desde la formación a mediano y largo plazo es muy importante, sus aportes. Yo recuerdo cuando estaba en los debates de la creación del sistema ambiental en Colombia, muy pocas universidades participaron en los foros, en las consultas que hicimos como ponentes de la hoy ley ambiental. Muy pocos participaban también en el proceso a nivel global, en todo el proceso hacia la cumbre y después de la cumbre. Hoy se ha avanzado mucho y creo que se debe fortalecer, la academia debería adentrarse mucho más, tanto desde la investigación estructural como en la promoción de todo lo que se está discutiendo. La gran masa de la sociedad humana no tiene conocimiento, incluyendo los pueblos indígenas. En los mismos pueblos indígenas hay un conocimiento de élite de estos temas, pero la gran masa de los pueblos y la sociedad civil no conoce los debates, las discusiones, las negociaciones y las decisiones. Solamente sufren las consecuencias de las buenas o malas decisiones que toman la alta política de los estados, de los países y de las altas academias muchas veces. Ese es un llamado que quiero hacer a propósito de estos esfuerzos que el Instituto de Berlín y la Universidad Externado, especialmente en este tema, en cabeza de la doctora María Isabel, están impulsando. Creo que hay que seguir en esa línea, hay que ampliar la cobertura, en fin. En tercer lugar, yo quisiera decir de todo lo que escuché en la presentación de la doctora Marta Isabel, es muy importante tener en cuenta algunos datos. Primero, la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas. Estamos hablando de más de 5.000 pueblos indígenas que habitamos en el planeta Tierra, más de 800 pueblos indígenas en la región de América Latina y el Caribe, que a esto hay que agregarle más de 4.000 idiomas diferentes, es una gran diversidad. En el caso de América Latina y el Caribe estamos hablando de casi 600 idiomas diferentes, los pueblos indígenas. Y hablo de esta diversidad porque la diversidad étnica y cultural es, digamos, complementaria o sinónimo de diversidad biológica de la que estamos hablando. O sea, si la diversidad étnica y cultural de los pueblos, incluso más allá de los pueblos indígenas, se disminuye, pues automáticamente se va a ir perdiendo la diversidad biológica de nuestro planeta. O sea, en la medida que se proteja, se fortalezca la diversidad étnica y cultural, su sabiduría, su milenaria conocimiento ancestral, tradicional, se va a proteger directa o indirectamente la diversidad biológica también. Así que ese punto quisiera que en el trabajo que está haciendo bajo el liderazgo de la doctora Marta Isabel se tenga en cuenta. En segundo lugar, otro dato, según estudios realizados por algunas universidades de los Países Bajos en Europa, hace 2 años, si no estoy mal, el 25% del planeta es propiedad de una u otra manera de los pueblos indígenas.
En el caso de América Latina y el Caribe, según estudios que hicimos, que publicamos hace poco junto con la FAO y el FILAC sobre bosques, da cuenta que el 27% del territorio de América Latina está bajo el control o es de propiedad, bajo cualquier figura, de manera colectiva de los pueblos indígenas. Y en el caso de Colombia, por ejemplo, que es mi país, que es nuestro país, junto con la doctora Marta Isabel, perdón, el 35% del territorio de Colombia es territorio colectivo indígena. A eso hay que agregarle los territorios colectivos de los afrodescendientes, que sumado da casi el 37% del territorio de Colombia, es territorio colectivo. Estos datos son importantes para indicar que, y en esos territorios está la mayor riqueza de la biodiversidad. La biodiversidad desafortunadamente no está en los cascos urbanos, en las urbes de Nueva York, París o Londres o Bogotá o Tokio, está en los territorios indígenas. Esto para indicar que definitivamente si el nuevo marco global no tiene consideración como debe tener en cuenta a los pueblos indígenas, no le garantiza la efectiva participación, va a quedar un gran vacío, ¿verdad? Y esa participación no puede ser simplemente formal, que estén en las reuniones, que opinen, que les consultamos, que le incluimos sus ideas. No, tiene que ser una participación efectiva. Desde lo epistemológico, como lo explicaba la doctora Marta Isabel, como también en las decisiones políticas. Porque si es esa la extensión territorial, donde está la alta biodiversidad, los recursos mineragéticos y todo lo que significa la riqueza de biodiversidad, pues no es posible que se desconozca y se deje afuera. Hasta ahora, desafortunadamente, y lo digo por experiencia propia, de haber participado en varias de las COPs, ¿verdad? Todavía sigue siendo una participación formal, no real y efectiva. Y ahí hay que trabajar y ahí hay que observar desde estos trabajos que se está haciendo desde la academia, desde las instituciones, hay que seguir observando, hay que seguir incidiendo ante los que toman decisiones políticas. Ese es un punto que quisiera dejar anotado. Segundo aspecto que quisiera recomendar al estudio, la nueva fase de estudio que la doctora Marta Isabel está liderando y pues que está respaldado por la universidad y por el Instituto de Berlín, es que estos procesos definitivamente la implementación del nuevo marco global, primero debe incluir, como se ha venido discutiendo, yo he tenido la oportunidad de estar participando desde Colombia, desde otro espacio el año pasado, en los diálogos de negociación del nuevo marco. Ahí hay 3 indicadores que se está incluyendo, que son nuevos para el nuevo marco, que es el tema de indígenas, mujeres y juventud en el marco de comunidades locales. Eso debe quedar muy claro con metas y con compromisos específicos, no basta en indicadores generales. Y en eso creo que todavía hay posibilidad de incidir, de mandar mensajes a que se corrija y que quede bien formulado, porque si no, vamos a seguir en la teoría y con participación simplemente formal de los indígenas y de las comunidades locales, como se estableció en el convenio de diversidad biológica. Es necesario que se garantice la participación plena y efectiva. Pero lo segundo que quería decir es que el proceso de protección y de uso sostenible de los recursos de biodiversidad tiene que ir a la par de los procesos que se está adelantando en el marco de cambio de la Convención Marco de Cambio Climático. Esto es fundamental porque nada logramos, la humanidad, nada lograríamos en cuanto a aporte de los pueblos indígenas si por un lado hacemos el esfuerzo de conservar, de hacer uso sostenible de los recursos naturales, de la biodiversidad, si las políticas de la industria, las políticas de producción de dióxido de carbono, del efecto invernadero, no se neutralizan, no se toman medidas. Entonces, el proceso de biodiversidad, el nuevo marco global 2020, 2030 y 2050,
no va a la par con los procesos y las discusiones y las decisiones del convenio marco de cambio climático, va a ser muy complicado. Y ahí yo noto una gran resistencia y una gran distancia, y eso tiene que corregirse. Nosotros desde el FILAC, en el marco del grupo interagencial global, mundial y regional, hemos venido insistiendo en la importancia de articulación en proceso de biodiversidad y proceso de cambio climático. Como ustedes saben, se está preparando, hay muchas actividades. Nosotros como FILAC estamos participando hacia la COP26 de cambio climático. Estamos organizando un diálogo y concertación regional de América Latina con gobiernos y pueblos indígenas sobre el tema, de tal manera que en la COP26 se tenga consideración, insistimos, en la participación plena y efectiva, no solamente formal, de los pueblos indígenas. Y en tercer lugar, es importante algo que anotó en su presentación la doctora Marta Isabel relacionado con las ODS. Ustedes saben muy bien de dónde y por qué nació las ODS. Entonces, ¿cuál es la propuesta, la idea de las ODS y la Agenda 2030? Surgió desde Colombia, dado el fracaso del plan anterior. Pero ya nosotros estamos participando, ustedes saben, va a haber una cumbre próxima de evaluación el mes de julio en Nueva York sobre evaluación de algunos de los puntos de los objetivos de ODS. Pero hemos notado igual. Primero, desafortunadamente las ODS quedó, como los otros instrumentos, parcialmente mencionado, incluido el tema de los pueblos indígenas. Es necesario que en términos prácticos se revise y se incluya. Es decir, en resumen, hemos venido insistiendo en la importancia de todo este asunto, de lo que estamos comentando ahora, de la articulación entre procesos de cambio climático, procesos de protección y uso sostenible de los recursos naturales de biodiversidad y procesos de la ODS. Allí hay una acción como paralela que no está ayudando mucho a la conservación, uso sostenible y protección de la biodiversidad. Así que yo, a la vez que hago este comentario, sugeriría en el estudio de la nueva fase, primero, muy importante el trabajo que la nueva fase de investigación que va a adelantar la doctora Marta Isabel y su equipo y el instituto, y segundo, tener en cuenta estos aspectos que estoy anotando. Definitivamente, nosotros hemos venido también como FILAC dialogando en el marco de la institución, digamos, especializada en ciencia y tecnología de Naciones Unidas. Tenemos un convenio, hemos sostenido 2 diálogos. Es necesario poner en diálogo entre el desarrollo de la ciencia y tecnología moderna, si se puede llamar así, facultativa, y los conocimientos tradicionales, ancestrales, milenarios, sobre la biodiversidad de los pueblos indígenas, que para mí también son científicos, también son ciencia y tecnología. Poner en diálogo estos 2 conocimientos, desde los valores, desde la epistemología, incluso mucho más a fondo, por ejemplo, el tema de la concepción y cosmovisión espiritual sobre muchos elementos de la biodiversidad y del contexto, pues uno dice, ¿cómo valorarlo? ¿Cómo poner en diálogo intercultural, diálogo de saberes? Es decir, si 27% del planeta es territorio indígena, bajo la figura que sea en cada país, en cada región del mundo, ¿verdad? No se tiene en cuenta donde hay muchísimo conocimiento, muchos valores. Si no se pone en diálogo, definitivamente veo, y lo digo de manera categórica, veo muy difícil salvar ese planeta. Muy difícil. Así que yo llamo y espero que en eso podamos aunar esfuerzos, doctor Peter, entre el Instituto Iberoamericano de Berlín y la universidad. Hemos estado conversando en esa línea con la doctora Marta Isabel. Aunemos esfuerzos para que salvemos el planeta. Y yo creo que el conocimiento, la sabiduría de miles de años
de las cuales somos herederos, quienes hoy vivimos como parte de nuestros pueblos ancestrales, pueblos indígenas, es fundamental. Desconocer eso es perder, y la humanidad perdería. Por supuesto, también perderíamos los pueblos indígenas. Así que yo llamo al diálogo político, al diálogo técnico y científico, porque cada quien es maestro en la materia, es sabio en su materia, y no solamente son los que están en las universidades, no son solamente lo que se hace en los laboratorios. Y yo digo, por ejemplo, para concluir esos comentarios, si a un científico de cualquier universidad del mundo lo mandan a las selvas de la cuenca amazónica y lo deja solo, se pierde y las víboras se lo puede devorar. Pero igual pasa, si a un indígena de las selvas amazónicas lo llevan a cualquier ciudad capital del mundo, Nueva York, París, en cualquier parte, también se pierde. Los dos son importantes, cada quien tiene su sabiduría, cada quien tiene su visión de la vida sobre el desarrollo. Yo creo que es hora y es el momento histórico para poner en diálogo. ¿Y cómo poner en diálogo? Hay que garantizar la participación plena y efectiva. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con la tesis que no hay que demostrar, ya es una realidad que ha planteado la doctora Marta Isabel. O nos consideran como socios efectivos de este proceso a los pueblos indígenas, o todos perdemos, o la humanidad pierde. Por favor, no más trato de pobrecita a los pueblos indígenas, no más trato excluyentes y de relacionamiento formalista. Los pueblos indígenas tenemos, y lo digo como indígena que soy, los pueblos indígenas tenemos todo un potencial, todo un conocimiento, todo un legado de miles y miles de años. Así que es el momento de poner en su punto y valorar. Fomentemos el diálogo intercultural, fomentemos el diálogo de saberes, y estoy seguro que a todos nos va a ir bien. Le va a ir bien a la humanidad, le va a ir bien al planeta Tierra, porque definitivamente, así como vamos, está demostrado, ahora más con la pandemia del COVID-19, ha quedado demostrado que aquí todos tenemos que ayudarnos. Así que, qué bueno que ustedes estén haciendo ese gran esfuerzo. Yo invito, y nosotros como FILAC, y en mi calidad de secretario general del FILAC, estoy en toda la disposición, si ustedes lo consideran, a que aunemos esfuerzos. Estamos haciendo esfuerzos similares a ustedes, algunos complementarios. Ya les comenté algunas actividades en las que estamos trabajando duro hacia la cumbre de sistemas alimentarios, que también tiene que ver con biodiversidad, tiene que ver con cambio climático, que va a haber, que está programado o impulsado por el Secretario General de las Naciones Unidas. Para el mes de septiembre será la cumbre en Roma, y va a haber una precumbre en el mes de julio en Nueva York. Hemos hecho varios eventos de diálogo con pueblos indígenas, con gobiernos, con instituciones. Así que yo creo que también la clave, doctor Peter, doctora Marta Isabel, Universidad de Externado, todo lo que están estudiando, la clave también está en que aunemos, articulemos esfuerzos. Solos no vamos a salvar ese planeta, que la hemos destruido terriblemente. Tenemos que volver a articular esfuerzos, cada quien desde su mandato, desde sus prioridades, desde sus objetivos. Así que muchísimas gracias. Felicitaciones a la doctora Marta Isabel por todo ese esfuerzo que está haciendo. La animo, y a usted, doctor Peter, los animo a que sigan adelante en este trabajo, que estoy seguro están haciendo una gran contribución a la humanidad. Y qué bueno esa propuesta de que los pueblos indígenas seamos verdaderos socios y no sigamos siendo tratados como los pobrecitos, los menores de edad, cuando la realidad es lo contrario. Muchas gracias.